Le invito a que busque carta al apóstol Pablo, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice así: porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Amén. Esto dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que habla, todo Gálatas habla mucho de la ley, con respecto a la gracia, con respecto a la ley, con respecto a la justificación. También habla en esta carta a los Gálatas con respecto a cómo los judíos querían volver a la circuncisión, y también cómo hasta el apóstol Pedro en misma carta también llegó a corregir Pablo corrigió a Pedro porque estaba queriendo judaizar para disimular con los demás. Entonces lo que podemos ver a través de todo esto de Gálatas es que Pablo terminó diciendo en este versículo, en el versículo 20: ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. En otras versiones dice Cristo. En la Biblia textual dice el Mesías vive en mí. Y esa es la enseñanza: ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Cuando nosotros miramos esta palabra que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, yo digo que es una palabra muy grande, que Pablo fue procesado para poder llegar a decir esa palabra, porque llegar a decir eso, así como muchos otros pasajes o muchas otras, podríamos decir, en otras cartas también habló Pablo. Dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el apóstol Pablo dio muchas palabras y muchos pasajes que son enseñanza para nosotros. Hoy nosotros tomamos esos pasajes de Pablo y uno puede decir realmente Pablo fue un ungido de Dios, así como todos los apóstoles también, ¿no? Pero por lo menos él escribe muchas cartas. La Biblia nos muestra que son 13 cartas, y la del autor, los hebreos también dicen que probablemente fue Pablo. Pero lo que sí vemos es que Pablo antes fue un perseguidor de los cristianos. Era Saulo, era un conocedor de la ley, era alguien muy estudioso, era un fariseo, y él se creía muy perfecto en cuanto a la ley, por el cumplimiento de la ley. Y entonces ahora, después de ese proceso tan grande que tuvo Pablo, de ser Saulo para Pablo, vemos que realmente Pablo había sido procesado muy fuertemente por el Señor. Por eso cuando Ananías el Señor le dice a Ananías: ve y úngeme a este hombre para que pueda ver. Entonces dice en Hechos de los Apóstoles, dice: pero ¿cómo va a ser, Señor, si este hombre ha perseguido a la iglesia? Y le dice: le mostraré lo que va a sufrir por causa, digamos, del evangelio. Todo lo que va a pasar el apóstol Pablo por digamos, en lo que Dios tenía. Eso es lo que podemos ver, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y cada uno pasa por procesos. Y así le ocurrió con el apóstol Pablo. Y cuando él llegó a decir esto: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, yo pienso que es una palabra tan re grande que atreverse uno a decir eso
nosotros tenemos que llegar a ese, podríamos decir, a esa estatura. Pablo también llegó a decir esa palabra en Efesios, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros podamos decir, y tenemos que decirlo siempre, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es una palabra que debemos estar muy conscientes y preparados por qué decir eso, y estar seguros de que cuando yo digo eso, lo digo porque realmente Cristo es mi Señor y está en mi corazón. ¿De qué manera el Mesías vive en el ser humano, o en el creyente más bien? ¿De qué manera el Mesías puede vivir en nosotros? La Biblia nos dice en Romanos 10, versículo 9 y 10, si confesamos que Jesucristo confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, y creemos de corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Vemos entonces, también nos dice Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:38, que le dice Pedro a los judíos: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a nosotros. También lo dice Gálatas 4, versículo 6, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Entonces, Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La primera razón que podemos tomar es, para que Cristo viva en mí, significa yo debo aceptar a Cristo Jesús como Señor, o yo debo de aceptar al Mesías. Yo debo de confesar a Jesucristo y decir: Jesucristo, usted es mi Señor, mi Salvador, perdóname por mis errores, por las faltas, por lo que cometí. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Desde ese momento que nosotros decimos esas palabras, de una forma espiritual, viene el Señor a morar en nuestro corazón. Viene Jesús a morar en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Entonces, cuando el Señor viene al corazón del creyente, cuando el Señor Jesús comienza, porque nosotros hicimos una oración, comenzamos a tener cambios en la vida y comenzamos nosotros a hablar de una forma diferente. Y la razón es porque el corazón comienza a ser limpio. El corazón del ser humano estuvo contaminado. Cuando digo el corazón del ser humano estuvo, es por nosotros los cristianos. Porque el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no puede su corazón estar limpio, sino que cada día se está alimentando más de lo que el mundo dice y lo que el mundo hace. Entonces, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, viene el Señor al corazón de cada uno de nosotros y comienza a limpiarse. Y eso de limpiarse lo podemos nosotros entender. ¿Cómo es eso de limpiarse? La Biblia nos muestra que la palabra limpia, que la palabra de Dios limpia el corazón del ser humano. ¿Cómo la palabra limpia? Juan 15:3 dice: la palabra que les he dado los ha limpiado, los ha purificado. Cuando nosotros oímos la palabra, aceptamos y comenzamos a obedecer la palabra, comienza una limpieza en uno, porque uno siente y uno dice, y los demás dicen también, porque no solamente es uno puede ver el cambio, pero también los demás pueden ver el cambio y dicen: usted es como cristiano, usted es, tal vez no le digan el cristiano, tal vez le digan: usted es diferente a los demás, usted como que no es como aquellos. Entonces eso trae aceptación, porque ven que esa persona es diferente, pero diferente para bien. Entonces, ¿por qué razón? Porque vino Jesucristo, está Jesucristo en el corazón, y comienza la palabra a limpiar nuestro corazón. Cuando la palabra limpia nuestro corazón, en uno hay como alegría, porque el corazón comenzó a limpiarse. Para entender esto, esta mañana llevé esta palabra también aquí en la iglesia, y hablaba de esto mismo. Cuando uno hace un arreglo en la casa, hay una alegría porque hizo un arreglo en la casa. Y más por lo menos algunas mujeres, ¿no? Porque a las mujeres les gusta más que los hombres arreglar. Las mujeres en el cuarto mueven todo para acá, o en la sala mueven para un lado y para otro, todo lo mueven y dicen: me siento bien porque como que ahora es diferente. Lo único fue que lo mudó, pero ahí está igualito. Pero como que hay una alegría porque hizo algo, porque limpió.
Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros limpiamos nuestra casa, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nos dice la Biblia. Cuando nosotros nos limpiamos, cuando nosotros nos dejamos limpiar por la palabra, tiene que haber una alegría en cada uno de nosotros, porque ya sé que no soy igual. Cuando usted sabe que ha sido, tal vez, ha tenido resentimiento, ha tenido odio, ha tenido envidia, es muy delicado, pero usted dice, ya no soy igual. Y se puede alegrar y puede decir, Dios mío, gracias a Dios porque usted me cambió. Y como digo, los demás dicen, uy, gracias a Dios que usted cambió, menos mal que usted cambió. Si usted no hubiese cambiado, ¿cómo hubiese reaccionado con lo que pasó ayer? ¿Verdad que sí? Si usted no hubiese cambiado, uy, se hubiese formado un desorden, un problema, hubiera golpeado. Pero como ya usted cambió, gracias a Dios. Entonces usted puede decir, uy, qué bueno que ya yo limpié eso. Alguno puede sentirse alegre, feliz, porque dice, uy, lo que era y lo que soy hoy, diferente. Dios ha cambiado mi corazón, pero no solo ha cambiado. La Biblia dice que Él cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Ya no es tan duro, sino que ya ahora es más sensible. Y le dicen, uy, pero usted ahora como caído de la mata, hasta le llegan a decir, ¿no le han dicho eso? Es como caído de la mata ahora, ¿no? No es caído de la mata, lo que pasa es que ahora es más sensible, ahora comprende más a los demás, porque su corazón lo transformó el Señor, porque Él está ahí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero podemos decir que es una parte, porque hay otra parte en la cual Pablo dijo, vive Cristo en mí. Ajá. ¿Qué significa vivo yo? Está lo que Pablo dijo, ya no vivo yo. Pero ¿qué significa que uno diga yo vivo o vivo yo? Esto significa conciencia, el saber que uno existe, ¿verdad? Cuando uno sabe que uno existe, uno dice, yo soy así, gracias porque existo, Señor. Entonces, qué bueno es tener conciencia de que uno es. Pero, está el pero. Está el pero cuando alguien tiene conciencia que existe, qué bueno. Pero el creer que es así, dice, yo soy así. O sea, tiene conciencia de que tiene vida, de que es lo que es, pero está la otra parte, vivo yo. O sea, la persona como que cree que todo es por él, o cree que es por él, y por eso es que alguien dice, así soy yo y punto. ¿Usted se acuerda cuando se decía así? Así soy yo. Quien me quiera, que me quiera así. Esas palabras han salido de nosotros tal vez. O tal vez diga, a mí no me cambia nadie. Para eso estudié y va a saber más que yo, que soy un profesional. O sea, todas estas cosas están bien porque es natural, para eso estudió. Pero una cosa es que estudió, otra cosa es como que se esté jactando, o otra cosa es que como esté diciendo, así soy yo y a mí no me cambia nadie. Eso es alguien que puede estar consciente de que él vive y de que él existe. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. O sea, él sabía que estaba vivo, porque Pablo no estaba muerto cuando dijo esa palabra, porque los muertos no hablan. El único muerto que habla fue porque resucitó y se llama Jesucristo. Amén. El único que murió y resucitó. Los demás murieron, resucitaron cuando Jesús resucitó, pero también volvieron a morirse, porque tienen que esperar la segunda venida de Jesús para que realmente resuciten para vida eterna. Pero entonces vemos esto, que Pablo sí dijo, ya no vivo yo. Pablo estaba consciente de que él estaba vivo, pero él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo esto? Ya no vivo yo, si estaba vivo. Lo que estaba Pablo diciendo era que reconocía que el conocimiento que había adquirido por el estudio de la ley
en comparación con la sabiduría de Dios, era basura. Lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice: y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo. En las versiones normales, Reina Valera dice basura. En la textual dice: y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. ¿Qué es esto? Que Pablo decía: ya no vivo yo, era porque él reconocía que todo lo que había aprendido a través de la ley de Moisés, a través del estudio de la Torá, era bueno, pero que en comparación con Jesucristo, con la sabiduría del Señor, por eso él escribió en la carta de Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante, creo que hasta el 14, donde termina hablando: tenemos la mente de Cristo. Eso lo mismo lo dijo también el apóstol Pablo. O sea, que la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios es locura para la gente, para el mundo. Entonces por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. O sea, su conocimiento bien, pero en comparación con lo que Dios dice, me quedo callado, podríamos decir. Ahora, dijo también Pablo esto de que no vive él, porque reconoció que debía morir al yo para poder dar fruto. Juan capítulo 12, versículo 24 nos dice lo siguiente: dijo Jesús: en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda él solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo lo aguarda para vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? ¿Qué quiso decir cuando dijo: a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, da fruto? Jesús, cuando dijo esto, les dijo después que él iba a ir a morir a la cruz ya a los discípulos. Entonces le dijo: a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muere, va a dar fruto. Si no muere, no da fruto. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Para él poder dar fruto, tenía que morir. Para que hubiera un resultado, para que hubiera una respuesta, Jesucristo tenía que ir a la muerte. Y luego de ir a la muerte es donde Jesús le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Porque Jesús fue a la muerte siendo inocente, y por esa razón fue levantado de entre los muertos. El Señor Jesús estaba diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra, si él no muere, no da fruto. En el Getsemaní, el Señor Jesucristo estaba orando. Los discípulos los llamó y no estuvieron alerta a la oración. Pero el momento en que llegó a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estaba diciendo él: tengo que ir a la muerte, que se haga tu voluntad, Señor. O sea, no es fácil decir: hoy me voy a morir y yo estoy confiado que voy a despertar. Que alguien le diga a usted: mire, déjese morir y nosotros vamos a orar para que resucite. Eso hasta, yo creo que vi una película hace un tiempo, de unos estudiantes que andaban con unos inventos. Yo creo que era ficción, resucitándolos. Como alguien puede estar agonizando y le ponen unos aparatos aquí y puede despertar. Entonces vamos a jugar. Eran estudiantes de medicina. ¿Sí vieron esa película? O todos se lo pasan en enlace y aleluya, orando. Con eso tampoco les estoy diciendo: el pastor está motivando a que vean películas. No es eso. Pero yo vi eso hace tiempo. Entonces mire, el Señor les dijo: a menos que el grano de trigo muera, va a dar fruto. Y el apóstol Pablo estaba reconociendo que él debía morir a él para poder dar fruto. Por eso él llegó a decir eso:
ya no vivo yo. Cristo vive en mí, pero estaba vivo y estaba consciente. Pero él decía, es Jesucristo el que está dentro de mí, es Jesucristo el que vive en mí. Ya no soy yo, es Jesús en mí. El yo que los seres humanos tenemos, que es por mí, yo y yo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un yo. Ahora, el yo es porque se hereda o es porque se adquiere estudiando o muchas otras razones. El yo de cada quien, o sea, lo que es cada quien. Entonces es lo siguiente: si alguien llega a la iglesia y gracias a Dios porque estudió, es un abogado, y cree que porque es un abogado va a llegar a la iglesia y allá los pastores tienen que darle una posición de líder porque soy abogado y yo estoy aquí como para defender la iglesia. No es que sea malo estudiar, pero la Biblia nos dice en primera carta de Juan 2:1 que abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. O sea, nosotros ya tenemos un abogado. Gracias a Dios por lo que existen y están en la tierra y vienen a la iglesia y se congregan porque necesitamos de ellos, ¿verdad? Todos nosotros como seres humanos necesitamos. Pero no puede la persona pretender de que porque es un abogado a mí me pone en una posición porque yo para eso estudié y me quemé las pestañas. Sí, pero eso es para allá para afuera. Allá que tengo un buen cargo como abogado, pero aquí en la iglesia no. O igualito alguien que llegue diciendo yo soy un doctor o un médico y como soy médico yo necesito me dé una posición porque yo soy el que voy a curar a los enfermos. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador y que tampoco es malo ser doctor. Pero muchos así pasa. O sea, el yo tiene que morir en el Señor porque el yo no nos sirve. Si alguno sirve, si alguno quiere una posición, dijo el Señor, sirva. Uy, no, pero mi profesión, sirva. Dijo el Señor, si yo siendo el Señor del cielo, vine a servir, ¿cómo ustedes me van a pedir, yo quiero que usted me ponga a la derecha y el otro a la izquierda? Dijo Juan y Santiago. O sea, esto no es por ganárselo porque es amigo, porque es rosca, porque no, nada. Esto es por el Señor, con el Señor. Esto es personal, cada quien con Dios. No es con el pastor, ni es con la pastora, ni es con alguien, no, eso no es así. El yo tiene que morir en la iglesia, el yo de cada quien. Igualito pasa con respecto a alguien, si es administrador, si es contador público, si es un político. Quien es contador o que maneja mucho la matemática o un gran matemático, la matemática del mundo es muy buena, nos ayuda a aprender a sacar cuentas, ¿verdad? Manejamos, todo eso nos sirve, pero con el Señor la matemática del mundo es diferente. En la Biblia por lo menos nos muestra, lo lógico de la matemática es que 1 más 1 es 2, en el Señor 1 más 1 es 1. Porque en un matrimonio los dos son uno. Igualito con el Señor hay muchos ejemplos. Una palabra que nos dio en la profecía decía el Señor, conmigo la matemática es diferente, porque lo normal es que más por menos es menos. Eso lo enseñan, ¿verdad? Más por menos es menos. Y dijo el Señor, conmigo es diferente. Menos, usted es menos, más gloria tiene. O sea, más sencillo, más humilde, más se glorifica a Dios. Entonces eso no es más por menos, menos, o menos por menos más. No, con el Señor la matemática es diferente. Y así vemos nosotros que ocurre en la palabra de Dios. Y otro punto más que entendió Pablo de que ya no vive él sino Cristo, es porque él entendió que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad del hombre, porque todos nosotros estamos acostumbrados, y más si se nos quedó de memoria la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero hacemos la nuestra. Entonces cuando Pablo dijo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, era porque él no hacía su voluntad sino hacía la voluntad del Señor.
¿Y ustedes creen que hacer la voluntad del Señor es fácil? Hacer la voluntad del Señor es que el Señor le diga, ame. Uy, pero aquel, perdone. Uy, pero lo que me hizo, dele la mano. Uy, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, hacer la voluntad del Señor no es fácil en lo humano. Pero nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad porque me cuesta, cambia mi corazón, transforma mi corazón, limpia mi corazón, porque yo necesito realmente hacer tu voluntad. Y él entendió eso y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Por eso él mismo en Romanos capítulo 8 nos habló, el apóstol Pablo, con respecto a dejarse guiar por el Espíritu Santo y dejarse guiar por los deseos de la carne. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, yo no me dejo guiar por la carne. Entonces, lo que podemos ver con todo esto es que realmente dejarse guiar por el Espíritu Santo es dejarse guiar, es hacer la voluntad de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu Santo, hay muchos ejemplos y uno tendrá algunos y hay muchísimos ejemplos con respecto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, lo dijo Pablo también. Pero el Espíritu Santo nos puede estar diciendo a nosotros, cállese. Y uno de repente dice, pero es que la Biblia dice que tengo que predicar y yo no puedo dejar que se pierda aquella persona. Y el Señor le puede estar diciendo, cállese, espérese, deje que yo le muestre en qué momento. No, pero es que usted mismo escribió, Pablo, y ahora el Espíritu Santo me está diciendo, ¿o qué será esto en la mente? Entonces, dejarse guiar por el Espíritu Santo es ser sensible a la voz de Dios en nuestro corazón. Entonces, no es fácil, pero sí debemos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y el Mesías, la segunda parte, la primera es, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es por aceptar a Jesús. Esa es la primera. Como acepto a Jesús, Cristo vive en mí. La segunda, el Mesías vive en mí porque es la palabra viva de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Y como Jesús es la palabra de Dios, Jeremías 31:33 y también Hebreos nos dice que el Espíritu Santo escribirá en nuestro corazón la palabra. Como la palabra está escrita en nuestro corazón porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces ahora la palabra que es viva se hace vida en mí, y cuando yo doy la palabra de Dios estoy dando vida. Cuando yo doy un consejo de acuerdo a mi experiencia, porque todos nosotros podemos dar un consejo por los años que tenemos y que hemos vivido, damos un consejo. Podemos dar un consejo porque estudiamos. De acuerdo al estudio que tenemos, nosotros damos un consejo por el estudio o profesión o arte que tenga. Entonces uno puede dar un consejo. Se pueden dar consejos entonces por la edad, por el estudio, se puede dar consejo por la experiencia que tenga en el trabajo, que tal vez no sea un profesional, pero tiene muchos años trabajando y tiene experiencia. Entonces uno puede dar consejos a las personas de acuerdo a lo que tiene. Pero cuando uno entiende que si yo leo la Biblia, que si yo oigo la palabra, si yo me alimento de la palabra, yo debo dar consejos de acuerdo a la palabra. Porque es que nosotros podemos estar dando consejos de acuerdo a lo que nos parece o de acuerdo a lo que nosotros sentimos, pero ese consejo no es el mismo consejo de la Biblia. ¿Y cómo es eso? Que no puede ser que no sea el mismo consejo de la Biblia. Cuando uno ve los consejos del mundo, por decir cuál es el consejo que hay en el mundo, uno de los consejos que se oye, los consejos que se oyen es, si va a tomar, entregue las llaves. ¿Será mal consejo? Es un buen consejo. Y gracias a eso no hay accidentes y no hay muertos. Gracias a esos consejos. Pero Dios dice algo más sabio que eso. Y aunque es un buen consejo, el Señor dice que si se embriagan si se embriagan y mueren en esa condición, no van a entrar al reino de los cielos. Y que esa no es la forma.
Entonces hay muchos consejos que está dando el mundo para poder resolver y que haya paz. Es quitándole la vida a otros para que haya paz en otros lugares. Matan a unos para que haya paz. O hacen arreglos o pactos con alguien que no cumple para buscar la paz. Entonces son consejos del mundo que cualquiera puede decir, pero sí está bien, y sí hasta cierto punto está bien, pero si miramos más allá, si miramos lo que dice la Biblia dice que la paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento humano. La paz del Señor es diferente que la paz del mundo. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros dejamos que la palabra nos limpie, yo puedo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque como me alimento de la palabra, no alimentarme en la cena del Señor, porque el alimentarse en la cena del Señor, que fue lo que pasó hace poco, significa que los que toman la cena del Señor son los que se alimentan. Lo más lógico es que quien toma la cena es porque su alimento es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces lo muestra tomando la cena. Pero dice, pero si alguno toma indignamente, significa si alguno cree que se alimenta de la palabra y no se alimenta sino de lo que el mundo dice y viene y participa de la cena, dice, por eso es que tantos enfermos, porque aparenta que se alimenta de la palabra y se está alimentando es el mundo y viene a tomar la cena creyendo que está bien, porque tomar la cena es mostrar a los demás, yo me alimento de la palabra. Cualquiera podría decir, mire, yo tengo el pan y aquí tengo el jugo, significa yo estoy cumpliendo. Eso es una apariencia. No con eso estoy diciendo que la cena es mala, sino que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Cuando mi alimento es la palabra, yo hablo palabra. Cuando yo me lleno de la palabra, el consejo que yo doy es palabra. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque lo que yo digo es lo que Él dice. Yo digo lo que la Biblia dice y por eso Cristo vive en mí, porque yo no digo lo que a mí me parece. Si Pablo hubiese todavía, cuando Pablo era Saulo, él podía de repente decir, ya no vivo yo, vive el yo soy en mí. Él podía haber dicho antes como Saulo, porque estaba alimentándose de la tradición, estaba alimentándose de la ley de Dios, y por alimentarse de la ley de Dios creía que estaba haciendo las cosas bien, persiguiendo a los cristianos. Pero ahora estaba diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Decir Cristo en mí significa aceptó al Padre, aceptó al que el Padre envió, a Jesucristo. Entonces lo que podemos ver con todo esto es que realmente cuando Pablo dijo estas palabras, realmente estaba consciente de que lo que él hacía, lo hacía porque era el Señor en él. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:1, cree en Dios, cree también en mí. Esto es una palabra grandísima. Y los judíos se ofendieron. O sea, si usted se está igualando con Dios, ¿cómo es eso de que si creen en Dios, crean en mí? O sea, si uno mira y dice, uy, pero este está como muy creído, creyéndose que Él es quien en los tiempos de Jesús, cuando estaban los judíos. Cree en Dios, cree en mí. ¿Qué podría decir que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba con los discípulos con estas palabras? Creen en Dios, crean en mí. O digamos que el Señor Jesús usó las palabras de una forma similar a las que dijo Pablo. Ya no vivo yo, vive el Padre en mí. Porque el Señor Jesús también pudo haber dicho eso y lo dijo de otra forma. Ya no vivo yo, el Padre vive en mí. Y Él dijo, porque las cosas que yo hago las hace el Padre. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta, hago lo que Él dice. Es lo mismo. Ya no vivo yo, vive el Padre en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y qué bueno es que uno pueda decir, el Señor está en mí. O yo podría decir más bien, Pablo
estaba convencido de que él todo lo que hacía era el Señor en él, de que todo lo que decía era el Señor en él. Por eso él decía: no vivo yo, vive Cristo en mí, porque lo aceptó por la palabra que se hace vida en él y da la palabra, pero también porque todo lo que dice y hace es el Señor en él. Yo pensaba todos estos días, y ayer estaba en San Antonio, iba por San Antonio caminando con mi esposa y escucho estas palabras: ya no vivo yo, vive Cristo. Vive Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo. Y entonces me ponía a meditar en esto y a mirar estas palabras, de que decir eso significa: lo que yo hago es Cristo, lo que yo digo es Cristo. Yo no puedo decir, porque sería mentiras decir, que todo lo que yo digo es Cristo y que todo lo que hago es Cristo. Yo no puedo decir, pero yo sé que la mayoría de cosas, podría decir hoy que tal vez un 95% de lo que yo digo es Cristo, y de lo que yo hago es Cristo. Ahora, ¿por qué no puedo darme, como se dice, el lujo de decir como Pablo, completo? Porque cada día estamos en un proceso. Pero qué bueno es que usted pueda decir: lo que yo digo lo dice el Señor, lo que yo hablo lo habla el Señor, el Señor en mí. Cuando estábamos en la iglesia católica, yo usaba una palabra, y yo después fue que me di cuenta que era el Señor colocando esas palabras en mí. Y después fue que yo vine a analizar, dije yo: con razón, ahora entiendo, era el Señor en mí, pero yo no sabía. Porque yo comencé a decir: no crean lo que yo digo, si no lo dice la Biblia. Yo lo decía por una razón, de que creyeran a la palabra, porque habían enredos, otros decían otra cosa. Pero así muchas otras cosas, y uno termina mirando que uno da un consejo, y por eso le digo, yo no puedo decir que todo lo que yo digo es el Señor, pero sí puedo decir que casi todo lo que digo es el Señor. Y el Señor Jesús llegó a decir: ¿creen en Dios? Crean en mí. Yo podría decir: ¿ustedes creen en Jesucristo? Crean en el pastor. Ahora eso es: o sea que al pastor ahora, ¿qué pasó? ¿Ahora es Jesús también? ¿O es Pablo? ¿O es que ahora es santo, santo, santo? La Biblia nos dice en Hechos 20:28: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. El Señor fue el que puso a través del Espíritu Santo a pastores para apacentar la iglesia. Pero no con eso quiere decir que todos los pastores son perfectos o que todos los pastores hacen las cosas bien. Porque así como el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, también uno está seguro que no todo el que dice que es pastor es pastor. Porque eso es lo que pasa, que han de alguna forma contaminado la iglesia. Muchas personas se dicen que son pastores y no se congregan en ninguna iglesia, y no tienen iglesia y no tienen ovejas, sino que ellos se dicen que son pastores. Si Dios los llamó como pastores, lo lógico es que esté pastoreando aunque sea uno o dos. Pero si no tiene ni uno o dos, ni su familia le cree, pues no es ningún pastor. Y así hay muchas personas diciendo: yo soy pastor, y otros diciendo: yo soy evangelista, y ahora está de moda: yo soy apóstol, sin que el Señor los haya llamado como apóstoles, sino que se autonombran. Entonces lo que podemos ver es que qué bueno es que uno pueda estar seguro de que lo que uno dice y hace es el Señor en uno. Y que yo pueda decir: ya no vivo yo, significa morir a los deseos de la carne, significa morir al yo, al creerme el estudioso, el que conoce mucho, el que es un profesional. Ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. ¿Será que usted puede en la noche, ahora cuando se vaya a acostar,
Tal vez ahorita que salga de aquí a la casa, usted puede ir a acostarse y decir: Señor, te doy gracias, ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Porque hoy, desde que el pastor habló, yo hice las cosas bien. Puede ser, ¿no? Que lo lógico que sea. Pero mañana cuando se levante, en la mañanita, y usted haga una oración y diga: Señor, que todo lo que haga sea de tu agrado, que todo lo que haga sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, que con quien hable le dé la palabra que es. Señor, que no tenga gestos malos con las personas. Señor, que tenga, que le dé el consejo que es. Que no dé mi consejo, sino lo que dice la Biblia. Porque es que uno está acostumbrado, es que a mí me funcionó, pero eso no le gusta a Dios. Y que después, mañana en la noche, ahí sí usted pueda decir: Señor, te doy gracias porque hoy me acuesto dándote gracias por todo, pero sé que lo que hice hoy es porque usted actuó en mí. Ya no vivo yo, sino que usted estuvo en mí en todo el tiempo. ¿Será que uno puede decir eso? Y de repente está diciendo: Señor, ya no vivo yo, sino usted en mí. Ay, aquel que le hice mala cara. Ay, aquel que lo desprecié. Ay, aquel que me lo dejé con la mano extendida. Ay, aquel. Mateo 25:31 dijo: lo que hiciste con él, lo hiciste conmigo. Lo que no hiciste con él, no lo hiciste conmigo. ¿Será que es fácil decir: ya no vivo yo, vive Jesucristo en mí? No es fácil, pero tenemos que lograr eso, ¿verdad? Tenemos que luchar todos los días para que Cristo viva, pero no vive, vuelvo y le digo, vive porque acepté a Jesús, pero hago lo que me parece, no vive. No crucifico la carne, no vive. No, como dice Juan 12, no cae el grano de trigo en tierra, no vive. Me dejo guiar por los deseos de la carne, no vive. Si les digo: levántese el que está seguro de que Cristo vive, por tenerlo en el corazón, todos. Y ahora manténgase de pie el que está convencido de que todo lo que hace es el Señor en mí. Y como decía el pastor David, pero me siento por allá porque no le habla aquel. ¿Cuál Cristo le vive en usted? ¿Le hago mala cara? ¿Cristo vive o quién vive? Mejor oremos. Pero tenemos que realmente tener a Cristo Jesús viviendo en nosotros y que Él sea el que nos guíe y que todo lo que yo haga, mire, que cada vez que vayamos a hacer algo, me lo pongo como tarea también, ¿no? Para que no diga que yo soy perfecto. Que cada vez que vayamos a hacer algo, preguntemos al Señor: Señor, ¿tú lo harías? Señor, ¿usted qué haría? Si nosotros, cada vez que nos proponen, decimos: Señor, ¿usted qué dice? Y le ponen el corazón que no, y que no, y que no, y una tranca, y usted dice: yo voy porque voy. Bueno, Cristo no vive en usted. Es que yo voy porque yo tengo que cumplir ese compromiso. Tome. Ay, me chocaron el carro, ¿qué sería? Bueno, pues Cristo le estaba diciendo que se esperara, que no se desesperara. Pero como dice que Cristo vive, hizo su voluntad, entonces no diga Cristo vive en mí, sino que yo no ha muerto. Mejor dejémoslo ahí, no hablo más. Mire, pregúntele. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos preguntarle al Señor, porque si le preguntamos nos dice que no, entonces no le preguntamos. Pero pregúntele: Señor, lo que estoy haciendo hasta este día, de lo que yo estoy haciendo, ¿está de acuerdo? ¿O ya me quedo quieto? O muéstreme qué tengo que hacer, Señor. Pregúntele. Muera al yo. Muera
Hola, pero no se quieren parar, ¿no? Están amañados con... ¿Por qué el Señor me dio esa palabra? Yo sentí que el Señor me decía que no es que todo lo que yo hago es Dios, no, porque me he equivocado. Pero sí estoy convencido de que el Señor me estaba diciendo: yo soy en ti. Por eso ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y me decían, eso me lo decía el Señor: yo soy en ti. O sea, hay cosas que uno hace que es el Señor, y hay cosas que uno no entiende y es el Señor. A veces uno corrige a alguien y es el Señor, y uno como que, uy, Dios mío, pero ¿por qué? Es el Señor. De repente uno comienza a analizar: ¿y será que es que soy yo por mis emociones? ¿Será que me molesté? Y no, es el Señor. No todo el tiempo, pero casi en todo es el Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de que todo es el Señor? Entre más busque, más ore, más esté en entrega, todo lo que yo haga es el Señor en mí, y todo lo que yo diga es el Señor en mí. Pero eso es en la medida que uno se mete y más. Pidámosle al Señor que sea el Señor siempre en nosotros, todo tiempo. Que no actuemos por emociones, no actuemos por rabia. Esperemos, calmémonos, oremos, y va a ser el Señor en usted. Eres mi pan, Señor. Eterno Dios, Padre celestial, Señor, Pablo dijo esa palabra, que yo pueda decir lo mismo, Señor Jesús, que todo lo que yo haga es por ti en mí, porque estás en mí, porque tú pones palabras en mí, porque tú quieres que actúe así. A veces tú quieres que sea de esa manera, conductas, eres tú en mí. Señor, sé que todo el tiempo no es, porque cometemos errores y actuamos y nos dejamos llevar por emociones, o no estamos en oración y actuamos por nosotros, y no puedo decir es Cristo en mí, pero sí sé que tú estás en mi corazón. Señor, que esa palabra que tú escribiste en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que cada día sea en nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos. Señor, tu palabra nos muestra que tú nos ayudas a orar. Cambia nuestro corazón, Señor, que tu palabra limpie nuestro corazón. Te entrego todo lo que haya en mí, que no deja que tú fluyas en mí, para que tú seas en mí. Te entrego molestias, dolor, resentimiento. Te entrego odio. Te entrego, Señor, falta de perdón. Te entrego, Señor, lo que haya dentro de mí que me impide ser Cristo en mí. Ayúdame, Señor, porque hay muchas personas esperando una palabra, y yo debo dar la palabra tuya, no mi palabra, no mi consejo, no mi experiencia, sino la experiencia mía contigo. Señor, que seas tú, que sea la vivencia que he tenido contigo, no vivencias de capricho ni de errores, sino la vivencia real que he tenido contigo, Señor. Ayúdame a ser un instrumento tuyo, Señor, y que pueda decir cada vez que me vaya a acostar: Señor, tú estuviste conmigo, lo que hice hoy eras tú en mí. Lo que hablé hoy fue porque tú pusiste esas palabras. Como actué con el prójimo, eras tú. Como actué en mi casa, eras tú. Como actué en mi lugar de trabajo, eras tú. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia y por lo que estás haciendo en cada corazón. Que cada uno de nosotros podamos decir: Cristo vive en mí. Diga, repita:
Repita esa palabra. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Oremos con esa palabra, oremos con esa palabra. Oremos. Señor, vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Estás en mi corazón. Vives en mí. Vives en mí. Señor, que yo actúe de acuerdo a ti. No actúe de acuerdo a mí, sino a ti, Señor. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y si Cristo está en mí, Señor, tú necesitas cambiar y limpiar mi cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo. Señor, necesito sanar mi cuerpo. Necesito sanar mi vida. Necesito sanarme en el nombre de Jesucristo, eterno Dios. Ahora, con la autoridad que me has dado, Señor, ato todo espíritu de enfermedad. Toda obra del enemigo la anulo en el nombre de Jesús. Declaro vida en mi cuerpo. Declaro que se va la enfermedad. Le ordeno a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesucristo. Declaro mi cuerpo sano. Declaro vida en mí porque Cristo está en mí. Gracias, Rey Todopoderoso. Gracias, Señor, porque estás en mi corazón y porque cada día me sanas y me limpias. Y te doy gracias, Rey. Señor, te presento la economía de la iglesia. Te presento la ofrenda, el diezmo. Te presento sus vidas. Que seas tú glorificándote, reprendiendo el devorador por nosotros, Señor. Obra en mi vida, transforma mi negocio, bendice mi negocio. Señor, sé que lo que tú has puesto en mi corazón, ese sueño tú me lo has dado, Señor. Declaro vida, declaro restauración, declaro que mi economía se restaura en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Rey eterno. Gracias, Padre celestial, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.